¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Este es un programa especial de Solo una Vuelta Más. Hay 87 muertos por el fentanilo contaminado, pero también hay 9 que están fuertemente sospechados de haber muerto de lo mismo. Es decir, estaríamos hablando de 96 personas muertas por este fentanilo contaminado de 2 laboratorios. Y ahora vamos a hablar con el dueño de los laboratorios, es Ariel García Furfaro, que nos está escuchando. Furfaro, ¿nos escuchás? Hola. Furfaro. Hola, hola. Hola, hola. Furfaro. Sí, ¿cómo te va? Bien. ¿Nos escuchás bien? Perfecto. Bueno. Escuchá, García soy, no Furfaro. García Furfaro. No, García. Dale, sí, no pasa nada. ¿Estás bien para hablar? ¿Podés hablar? Sí, estoy perfecto. Bien. Quiero contarte las últimas novedades. Ya el propio presidente Milei se refirió a tu persona. Sí, dijo: Furfaro, eterno socio kirchnerista en la causa del fentanilo. Sí, lo escuché. ¿Qué decís sobre eso? Es fuerte. Que te voy a revelar, te voy a mandar ahora un video que me está siguiendo la CIDE. Hoy me hizo una nota la periodista Camila, se me apareció en un lugar con un teléfono, me grabó, le contesté todo. Obvio que estoy nervioso porque se me apareció, pero le contesté todo, mostraron solo una parte. Y me mandaron un colega de ustedes que me está siguiendo la CIDE, o a mí, o a ella, lo que fuera, yo creo que es a mí. Te cuento todo lo que quieras. Le voy a contestar al presidente, si vos me dejás. Por favor, contestale al presidente a través de la oficina de presidencia. El señor del fentanilo debe ir preso. Está diciendo esto presidencia, ¿eh? Bueno, te voy a contar. No le dije a esta chica, a Camila, quién me dijo del ADMAT que me iban a cerrar, pero fue la titular Vicio, que me dijo en noviembre, diciembre, hay una orden del jefe Lugones de cerrarte. Te voy a contar quién es Lugones. Lugones es el dueño de una competencia nuestra que se llama Jayor, que es un socio que tiene en el Güemes. Lugones es el socio de Barrio Nuevo, que viene robando desde la época de Alderete, con el PAMI, con los jubilados, con Hermoso, con Barrio Nuevo. Me mandaron antes de que me pase esto a hablar con Barrio Nuevo y no me atendió una persona de él. Yo sabía que me iban a hacer esta maldad. Pero... Yo sabía que me iban a vincular con el peronismo. Yo sabía que me iban a hacer un atentado de esto y una mentira de esto. Yo sabía que Quinteros trabaja para lo peor de la CIDE. Lo peor de la CIDE que lo maneja un pibe que hace 3 años jugaba a los videojueguitos y andaba en patineta con Marra y de repente lo traicionó. Yo lo sabía. ¿Por qué? Porque cuando me mandaron a cobrar coimas del PAMI, lo saqué a patadas en el culo. Cuando me mandaron a apretar que nos teníamos que poner a subir los precios de los medicamentos, le dije que cartelizaban los delincuentes. Y bueno, hoy estoy pagando las consecuencias, no tengo problema en que esto se investigue. No, Furfaro, esperá, vos no estás pagando las consecuencias las están pagando las 96 personas que murieron y sus familiares. Entonces, ahora vos me contás tu hipótesis sobre Lugones, Barrio Nuevo y Quintero. Esperá, permitime, sí. Vamos a poder, tenemos tiempo, podemos charlar tranqui. ¿Qué pensás vos primero de esto? Hay, mira, 139 alertas de ANMAT de retiro de productos y 125 expedientes. ¿Qué tenés para decir sobre la objeción sobre cómo se producía fentanilo en tus laboratorios? Primero te voy a decir que quiero hablar de la gente que está sufriendo esto de las familias. Quiero decirle que acá estoy. Si me dicen a mí que soy el responsable mientras se investiga, yo me hago cargo de todo. Yo soy el primero que quiero saber si esa ampolla está contaminada. ¿De qué te harías cargo? ¿De qué te harías cargo? No, de lo que me están acusando. Yo, si querés, te relato cómo son los hechos. El 8 de mayo yo hice el recall. Y el ANMAT lo publicó 5 horas después y dijo que fueron ellos. Eso no sé si lo sabías.
Yo lo que te quiero contar es que acá hay una historia de fallas de procedimiento de fabricación en tu laboratorio. No es que hubo una, lo que estamos viendo es que ya te estoy nombrando 139 alertas, 125 expedientes. Después uno podrá preguntarse por qué ANMAT dejó que siguiera funcionando con esta cantidad de objeciones. Porque el ANMAT sabe que uno es de trabajo y sabe que las alertas y todo te las inventaba Lugones para que su laboratorio facture 3 o 4 millones de dólares más por mes como está facturando. Esa es la sencilla razón. Pero vos estás acusando al ministro de Salud de haber, de haber controlado al ANMAT, cuyas directoras, muchas vienen de carrera del ANMAT y de gobiernos anteriores, incluso peronistas, que las cooptó para meter pruebas falsas, truchas en tu laboratorio para que te quiten del juego y él meter lo que vos suponés que hay otro laboratorio de él? Es un laboratorio de él, pero te lo puedo mostrar. En 3 horas dieron 100 y pico alertas. No te dan los tiempos para escribirlo. Pero no te dan los tiempos para escribirlo. Pero, ¿cuál es pero vos creés que, vos lo que me estás diciendo es que el ministro de Salud, con Barrio Nuevo, que tiene historia peronista, kirchnerista, antes que vos y yo naciéramos, sí, pero se mete con la directora de ANMAT y convence a que los operarios de ANMAT vayan y metan la bacteria en tu laboratorio? Sí, ¿y sabés que me ofrecieron a cambio de solucionarme todo? ¿Te lo puedo decir? Pero ¿te lo puedo decir? Por supuesto. Bueno, el que analiza el producto mío no es el ANMAT, es un laboratorio privado que estuvo procesado por mentirle al ANMAT y es amigo de los Menem. Pero los Menem no tienen nada que ver. Los Menem no tienen nada que ver. ¿Sabés quién me mandó a los servicios de inteligencia? Me los mandaron esta así de berreta que maneja Caputo a decirme, explotá los Menem y yo te levanto el pie del acelerador. Espera, Furfaro, acá hay 96 muertos. Con todo respeto, vos estás armando una ensalada de nombres y lo que yo quiero saber es por qué había fallas de procedimiento en tu laboratorio y qué tenés vos para decir sobre esas fallas concretas. El ANMAT me tiene que cerrar. Si yo te digo que el laboratorio Hayor aprueba monografías en 2 meses, se las roban de adentro del ANMAT, lo puede comprobar cualquier juez. ¿Vos me vas a creer? No, vas a decir, a ver, mañana que allá en el ANMAT que le piden las monografías de Hayor, que en 2 o 3 meses se la aprueban y son idénticas a de otros laboratorios. Eso lo podés comprobar. Pero quiero saber esto, vamos, viste como te debe gustar el fútbol, no veamos la tribuna ni veamos la pelota. La pelota es cómo se metió esta bacteria, que quiero aclararle a la gente, espérate un poquito, la bacteria que encontrada en las personas que fallecieron es la misma tipo de bacteria, la Klebsiella, hay muchas, viste, uno estudia, hay muchas, hay justo la Klebsiella que estaba en las personas fallecidas, estaba en las ampollas de tu laboratorio. ¿Cómo entró? ¿Cómo entró, te parece a vos? Es la pregunta del millón, ¿sabés por qué? Porque esa bacteria es una bacteria que se arma en la SUTI, porque se hace multiresistente. Cualquier médico me dice, es como tener un hipopótamo en el desierto. Sí está, pero alguien lo dejó. Es lo que quiero que investigue el juez y es lo que quiero que investigue y estoy Esa Klebsiella no es de la SUTI, hay otras Klebsiellas de UTI. Esta es una que se aparece en el proceso de fabricación industrial. No, estás confundido. Mirá que hace 3 meses que estoy leyendo historias clínicas y estoy aprendiendo de esto. Esta es una multiresistente que se hace así por los antibióticos. Escuchá. ¿Y sabés cuántos hospitales tienen estas Klebsiellas en la SUTI? El 70%. El denominador común, escúchame, el denominador común es que todas las personas que murieron tienen ese tipo de Klebsiella que justo está en los frascos de fentanilo de tu laboratorio. Sí. ¿Y? MLB. Y yo quiero que se investigue cómo entró eso ahí. ¿O vos te crees que yo trabajo para... Pensemos juntos, ¿cómo pudo haber ocurrido? ¿Cómo pudo haber ocurrido? 2 cosas. O tenés una negligencia o tenés un atentado. Ahora vos explícame cómo yo sabía el año pasado que me iban a hacer un atentado. ¿Cómo hay gente que en febrero, lo tengo grabado, que me dice, te van a hacer un atentado con el fentanilo, Quintero está con la CIDE? Explícamelo. ¿Quién te hizo vos qué pensás, que fue una negligencia o fue un atentado? Yo, sea negligencia o sea atentado, lo tengo que averiguar y quiero que el juez investigue. Ahora pará, vos querés... Pará, vamos después, tenemos tiempo. No, suponete que fuera una negligencia. Perdóname, pero tengo una indignación.
Espera, yo entiendo, imagínate las personas que se le murieron los familiares. Pero yo con esa persona, si yo tengo algo que ver y lo hice a propósito, yo pongo la cabeza para que me la corten. Mirá lo que te digo, no tengo miedo a nada. Yo trabajo desde chiquito, yo no soy servicio, yo no soy narcotraficante, ¿me entendés? Ya, vamos despacio. Suponete que fue una negligencia. Vos que conocés la planta, conocés tu fábrica, exactamente en qué eslabón de la cadena se pudo haber producido una negligencia. Eso te hago hablar con un técnico. Más que una negligencia, te explico, se hicieron 6 lotes. Es imposible que se contaminen de adentro del medio, algunas ampollas sí, algunas ampollas no. Pero yo te quiero decir este tema. Mirá que hay muchas, pero es que ANMAT venía diciendo que había fallas de procedimiento graves y un montón objetó. No es que no había pasado nunca nada en tu laboratorio. Pero yo te digo que el ANMAT lo destruyó, Lugones. Te voy a mostrar declaraciones, dice que dejaron 4 personas, era el organismo más importante de toda América Latina, lo destruyó. Y pero es otro tema, pero es otro tema. Ahora el tema es que hay... Déjame que te explique. Sí, pero déjame que te cuente mi versión. Esas flexilas las tenés en el 70% de las UTI. ¿Sabés por qué? Porque en Argentina se utilizan muchos antibióticos, lo dijo el juez, que está tratando de descubrir la verdad. Y las UTIs no las pueden arreglar. Y yo me hago cargo, los hospitales no tienen nada que ver, Pero vos tendrías que averiguar qué. Lo que te quiero decir es que lo que hay de denominador común, hay mucha gente que pudo haber muerto por otras razones, pero lo que encontraron es que ese tipo de bacteria es la misma que estaba en no de otro fentanilo. Sí. ¿Entendés? Sí. No, pero eso yo me hago cargo y yo quiero que se investigue. Ahora, ¿vos creés que se hizo en un laboratorio privado? No lo hizo la ANMAT. Un laboratorio privado que es amigo de los Menem, y vienen los servicios inteligentes y me dice, che, explotalo a los Menem, y te levanto el pie hacia abajo y digo, ¿cómo voy a explotar a una persona inocente? Averigualo vos. Govinova estuvo procesado hace 6 años por mentirle a la ANMAT, y hoy es el que hace el estudio contra nosotros. Vos por ahí eso no lo sabés. Por supuesto que la ANMAT... Por supuesto que hay 1000 cosas que uno no sabe, pero lo que sí quiero detenerme y hacer foco es que hay una planta, hay fabricación, y vos hablas de negligencia o sabotaje. Sí. La verdad es que es muy probable que haya sido una negligencia porque hay antecedentes de por peor que funcione el ANMAT, según vos, había un montón de advertencias. Yo no digo que el ANMAT funcione mal, no, yo lo banco al ANMAT. Yo te digo que el ANMAT se convirtió en una caja negra, como se convirtió en una caja negra el PAMI, como quieren cerrar el Malbrán, el CONICET, los hospitales. Lugones vino a roba desde la época del Diretes en el PAMI y quiere robar ahora. ¿Y sabés qué pasa? Te cobran la cometa para pagarte del PAMI. Por eso yo no le vendo al PAMI, no le vendo a los corruptos. No le vendo a los corruptos. ¿Vos aceptás la posibilidad de que tu laboratorio haya sido el origen de estas muertes? Sí, ¿cómo no la voy a aceptar? Puede haber negligencia, lo digo el día 1, puede haber negligencia, puede haber una persona que actuó mal, pero ¿sabés qué pasa? Los estudios dieron negativo en nuestro laboratorio. Al ANMAT le dio una bacteria, al Malbrán le dio 2, el Malbrán no habla, el ANMAT no habla, el ANMAT no nos deja Pero entrar. El Malbrán, si yo tengo bien la información, ya dijo que lo que encontraron es lo que estaba en el fentanilo de tus laboratorios y fueron lo que le suministraron a las personas que murieron. O sea, hubo triste coincidencia. En 30 casos y 30 y pico más de casos por nexo epidemiológico. No en 96, pero están diciendo que en 96 muertos, que maté a 96 personas, que maté a 90 personas, y no hay un muerto todavía comprobado por las ampollas contaminadas. ¿Sabés por qué? Porque los hospitales, lamentablemente, no pueden arreglar las UTI porque tienen que pagarle coima al PAMI. Y los hospitales tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 bacterias. Y nadie pensaría en meter preso a todo el mundo, ¿me entendés? Acá hay que hacer un cambio en salud urgente. No hay que comprarle más coima en el PAMI. No hay que cobrarle más coima a Lugones que decirle que suelte a Barrio Nuevo. Que suelte a Barrio Nuevo de la época del Derete, Hermoso, porque él era el cajero. Y que se vaya a la casa, que no destruya el CONICET, que no destruya el Malbrán, que no destruya la ANMAT, que no destruya los hospitales públicos, que sus droguerías amigas no vendan $200 millones por mes. Furfaro, yo te entiendo, Argentina tiene problemas, pero vos estás haciendo una ensalada y estás tirando la pelota afuera, ¿eh?
¿Pero qué querés? ¿Pero vos me decís que no te diga la verdad o me decís que te cuente la verdad? No, yo quiero que vos hables de tu parte de responsabilidad en esto. Yo lo que te quiero preguntar, pará un poquito, porque si vos tenés una roticería y vienen de higiene y seguridad y te dicen, vos tenés que está sucio, esto no está en condiciones, o haces algo, te clausuran. ¿Y por qué no me clausuro en noviembre? Pero está bien, pero ¿por qué vos no mejoraste tus procedimientos? Vos tenés que venir a ver mi laboratorio, vos lo tenés que venir a ver. ¿Cómo es? Puede haber cosas que sí, puede haber falla, hay 500 personas, puede fallar, pero ¿sabés qué pasa? Tenemos las máquinas más modernas de todo. Lo que pasa que nosotros le vendemos a los honestos. ¿Querés que te diga quiénes son los honestos? Contame. Entre Ríos, Chubut, Formosa, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires, San Isidro, 3 de febrero. Al PAMI no le vendemos porque el PAMI te cobra cometa. Bien, yo te quiero... ¿Qué pasa? Sí. No, pero si me tenés que dejar decirte, porque este gobierno, sí, el presidente recién habló de mí, tiene que saber que puso un delincuente en el Ministerio de Salud, que es socio de Barrio Nuevo, que dijo que por 2 años había que dejar de robar, y me viene a hablar a mí de que yo soy un asesino, cuando todavía no se demostró que la ampolla haya matado a ninguna persona. ¿Sabés por qué? Porque lo están estudiando, porque están investigando y porque soy el primero que quiero darle respuesta a la gente y a los 24, a los 60 y pico, 90 y pico familiares que les dijeron que fallecieron por la ampolla. A los 24 personas que están involucradas, que son trabajadores, ¿me entendés? Ahora te voy a dar un dato y si querés te dejo que me digas. Sí. ¿Sabés cuándo se enteró el ANMAT que había contaminación? ¿Cuándo? El 2 de mayo. ¿Sabés cuándo la avisó el Italiano de nuevo? El 5 de mayo. ¿Sabés quién la sacó el 8? Yo la saqué. Yo me fui a La Plata, me fui con Nanini, el nuevo dueño, le dije no hay que ir. Y a las 3 de la tarde, el día 9 empezaron a hablar de muertes, sin estudios. Y nosotros ¿A sacar qué? ¿Lotes que podían estar contaminados? ¿Cómo? ¿Qué es lo que fuiste a sacar? El lote 02, porque el italiano dijo que tenía una ampolla contaminada, que fui, hablé con la gente de la presidencia, le dije, ¿pasó algo? Me dice, no, mirá, nos dimos cuenta que está contaminada, pudo haber causado fiebre, esto. Sacamos el lote de circulación a las 3 de la tarde. El ANMAT lo publicó 8:30. ¿Por qué no lo sacó el día 2 y el día 5 el ANMAT si sabía que era la bomba atómica? ¿Me explicás? ¿Cómo no voy a tener indignación? Tengo 90 y pico personas que piensan que soy lo peor. Tengo 20 y pico personas que se quieren suicidar, se quieren pegar un tiro, gente de trabajo de toda la vida. Está bien, hay gente que ya murió, que está muerta, ¿entendés? Y hay familiares que están llorando. Sí. Se dice que vos tenés... yo te voy a decir lo que se dice. Y es que vos tenés... que hubo mucha permisividad en cómo vos abriste los laboratorios y en las auditorías por tus contactos políticos. ¿Qué tenés para decir? No tengo ningún contacto político. No conozco a Kicillof, a Cristina, no conozco a Milei. Pero si dijiste en otras entrevistas, hoy mismo que conocías a Cristina, que la habías ido a ver. Ahora te voy a mandar la nota que me persiguió la CIDE cuando hablando con Camila, toda completa, y le expliqué que a Cristina de Kirchner la fui a ver porque estaba dolido con ella, porque había dicho que los diabéticos era una enfermedad de ricos. Si vos tenés hijos diabéticos. Tengo hijos diabéticos. Sí. ¿Y sabés qué le dije a Camila? Que le fui a decir eso y que mi viejo la amaba porque ella le daba los medicamentos gratis con desarrollo social. Mi papá era ciego y si le tocabas a Cristina la mataba. ¿Y sabés por qué la banco a Cristina? Y la voy a bancar cada vez más porque decían que no era abogada. ¿Y sabés qué pasa? Viendo lo que tiene enfrente, no es abogada, es arquitecta, es ingeniera, es bióloga, es farmacéutica. Ingeniera civil, es Da Vinci, Cristina, al lado de los demás. Y la voy a bancar, ¿me entendés? La voy a bancar. Sos muy kirchnerista, evidentemente. No soy kirchnerista ni un poquito. No soy el que me conoce sabe que los puteé. Yo gané plata con Macri, gané plata con todo el mundo. Me compré mi primer propiedad a los 18 años con verdulerías. Ahora, ¿cómo pasa? Pues, contanos esto, porque digamos no es que no se pueda hacer, pero vos en 2002 vas preso por un intento de homicidio agravado, vas 7 años preso. No, por lesiones. ¿Vos le prendiste o lo quemaste a alguien? No, defendiendo, hermano. Esa es la historia que contó Quintero. Quintero será socio tuyo.
o empleado. No era socio mío, era un pibe que yo lo quería como un hermano, pero me di cuenta que es un servicio de inteligencia que no sé a quién responde, que odia el peronismo y también odia a este gobierno. Porque esto que generó, el que más va a perder ahora con esto, va a ser el gobierno, porque el gobierno mañana va a tener que salir a aclarar si el ANMAT no le da los certificados a Jayor y se los roba a otro laboratorio con orden de Lugones. El ANMAT va a tener que aclarar por qué aumentaron los precios desde que nos cerró nosotros 4 veces los productos. Espera, déjame, voy a agradecer tu predisposición y volver un poco a tu historia, porque sí. Vos tenés laboratorios, Sí. fabricás cosas que son súper sensibles, ya estamos hablando de salud, con sistemas Obvio, en sí, que tienen que ser sí. de estándares muy altos, sofisticados. Sí. Y vos, digamos, ¿cómo aprendiste de laboratorio, de fármaco? Contanos tu historia. Como aprendí de todo. Yo de los 18 años, que soy comerciante y soy propietario, hice infinidad de cosas. Y todo lo que hice me fue bien. Y Mirá, nunca, vos estás para esta historia. Entonces, ¿por qué estuviste preso 7 años? No estuve 7 años, estuve 2 años por defender a mi hermano que le hicieron algo feo y yo tenía 20 años y lo fui a defender. Yo me crié en Fuerte Apache y si no te defendías, la pasabas mal. Y ahora me ponen un video donde yo defiendo a mi hijo, que la justicia corrupta que no investiga, me lo lastimó. Mirá, ahí vamos. Vos salís en años, si me da bien la cuenta, en 2004, 2005 vos salís de prisión. Sí, 2002, sí. ¿Vos ahí, sí. verdadero o falso, habías sido como representante de los presos? No, te cuento porque eso también es una historia que hoy me doy cuenta que la armó Quintero. Yo creé el sindicato de los presos, yo ayudé a que los presos voten, yo ayudé a que los presos no se contagien HIV y tuberculosis. ¿Vos creaste el sindicato de presos? Sí, pero no el batallón militante, el batallón militante del 2015, yo lo creé en el 2002. Es otra cosa, es otro mundo. Bien, entonces vos ahí creás el sindicato de presos, después salís, ¿y qué haces de tu vida? Te cuento, y ahora tengo un proyecto de ley que lo tengo terminado y no lo presenté para que los presos trabajen en vaca muerta y tengan el 3x1. No lo presenté porque los abogados me dicen, no te conviene, sos un empresario, pero ¿cómo no me voy a tratar de reinsertar a la gente que está estudiando? Bien, entonces vos salís y ¿en qué te reinsertás? ¿Qué haces? ¿Yo? Después del 2004 que salís de prisión. Yo siempre estuve reinsertado, yo tengo una familia de trabajo. Pero pues, ¿qué? ¿Ahí es la verdulería 2004 o ya es otro rubro? No, la verdulería de antes, y yo tenía restaurantes antes, y siempre tuve cosas, construí verdulería, restaurantes, qué sé yo. ¿Y cómo empezás con, viste, porque es un mundo ajeno, difícil, tenés que ser, no sé, bioquímico, ¿cómo empezás con los laboratorios? Compro un laboratorio fundido en Rosario, que hacíamos suero, que es agua y sal y agua y destroza. ¿En cuánto para preguntarte de todo? Porque vos venís de verdulería, tenés que tener un capital para comprarte un laboratorio, aunque esté de capa caída. ¿Te acordás en cuánto compraste tu primer laboratorio? Compré un laboratorio que era un laboratorio del 60, 70, Apolo. Vos si vas a fijarte los laboratorios, vos tenés 280 laboratorios en el ANMAT. Tenés 50, bueno, los otros son todos modelos 60 y 70. Tenés que ver lo que es la Argentina, por eso que el ANMAT venga. El ANMAT, sí. 2 o 3 días antes de que pase esto, 4 días antes de esto, le sacó 7 lotes a un laboratorio amigo, contaminados, y ni siquiera lo fue a inspeccionar. Y después de Apolo, ¿qué comprás? No, yo qué querés que te cuente toda mi vida, pero tengo miles de cosas. Porque todos nos estamos preguntando lo mismo, Furfaro, que es tu gran habilidad para haber salido de actividades comerciales, tener laboral. ¿Vos tenés avión privado? Sí, ¿sabés quién lo compró? ¿Quién lo trajo? Quintero. ¿Sabés cuánto me salió en la pandemia? ¿Cuánto? 2 pales de mercadería. 2 pales, porque en la pandemia, ¿sabés cuánta plata ganaban los laboratorios? Fortuna. ¿Y sabés qué hice yo? Sí. Traje la planta más importante de América Latina. ¿Y sabés qué hice yo? No la pude sacar porque no me daban la CIRA, el gobierno anterior de Alberto Fernández, que dicen que yo soy amigo. Y yo no fui a Tongolini a pagarle la CIRA, no fui, me la llevé a otro país. ¿Y sabés quién me copió el laboratorio? Figueiras, de Richmond, me hizo la planta igual que la mía, el proyecto me dijo, te voy a ayudar. ¿Sputnik? ¿Para hacer la Sputnik? No, la planta que hizo en Pilar,
el tema ese vida que hizo en Pilar, que le dio a Alberto Fernández un fideicomiso de 85 millones. Ese es un proyecto mío, es un proyecto del verdulero. Yo la compré. Es un proyecto del verdulero. Mirá, ahí te definiste. Te sentís orgulloso. ¿Cómo no me voy a definir si es un orgullo para mí, si siempre trabajé? Es un orgullo ser verdulero. Mi viejo era verdulero. Mi viejo era verdulero y yo soy abogado y le doy laburo a 1.500, a 2.000 personas. Pero Bien. ¿sabés hasta cuándo le di laburo a 1.500 personas? Hasta el 8 de mayo. El gobierno de Milei me hizo cerrar todo. Nunca en mi vida estuve desocupado. Ahora dejé 1.500 a 2.000 personas en la calle. No, Furfaro. Hay 96 muertos. Ni Lugones, ni Barrio Nuevo, ni Milei. Acá hubo un mal proceder, probablemente por negligencia. Puede ser. Entonces, porque si vos empezás a hacer una colección de file de nombres, te quitás de tu responsabilidad. Es tu planta. Pero yo te quiero que me digas esto. ¿Por qué la ANMAT me denunció el 13 sin haber hecho un estudio? Explícamelo si eso no fue Lugones. Explícamelo. No, explícame vos de los 135 objeciones. Esperá, no me cambies. Si yo te digo que el 8 saqué el producto y el 13 el ANMAT me denunció, cuando el día 2 y el día 5 no lo sacaron ellos el producto, explícame qué cambió en esos 13 días. Si no hizo un estudio, decime qué cambió para que el ANMAT me denuncie y para que la competencia le saque 7 lotes contaminados y no vayan a inspeccionarlo. Decímelo. Vos sabés que no hay antecedentes en Argentina solamente, en la creación de la ANMAT, no hay ningún antecedente de esta cantidad de muertos por un fármaco contaminado. Y querría yo ver si en el mundo, en la historia contemporánea, hay tantos muertos por un fármaco contaminado. Vos lo que estás diciendo es que este gobierno te infiltró una bacteria como si fuera una película de ciencia ficción del superagente para sacarte de juego con el riesgo de matar, de un escándalo nacional. No, yo no digo que el gobierno mató gente. ¿Te das cuenta que lo que estás diciendo es un escándalo nacional? Y sí que es un escándalo nacional. Si todavía no están comprobados que el fentanilo mató a nadie y están hablando de que yo maté, que hay muertos. Si no hay, fíjate en el CISA, 60 y pico de casos hoy. Por ahí mañana aparecen 500 con esto que estoy diciendo. Estoy dispuesto a bancar lo que sea, no pasa nada. 30 casos que dicen que coinciden. Ahora tenés que averiguar si realmente el medicamento influyó, no influyó. Pero no podés decir desde el día 1 que maté gente, esto es una operación. Yo no digo nada. Lo que dan los estudios que están haciendo, que son bastante sofisticados, y yo creo que la gente va a decir, pues ya está dicho esto en esta conversación, pero vale la pena repetirlo, y es que encontraron la misma, y voy a decir, la Klebsiella, el tipo de Klebsiella exacto es el que encontraron en las ampollas y en las personas muertas. Sí, está bien, pero tenés que determinar si ese producto causó, influyó. Eso no está determinado. No está, y lo dijeron. Pero si es el denominador común. Mirá, murieron personas que estaban en un muy mal estado de salud, muy añejas, muy añosas, y también personas jóvenes con un buen estado de salud. Incluso murió un nene chiquitito, un bebé. Es decir, no podés decir que eran todos enfermos terminales desahuciados, porque es mentira. Yo no dije eso. Yo la leí todas las historias clínicas. El nene chiquitito, no quiero hablar pero tenía muchas. ¿Vos sabés la cantidad de bacterias que tiene cada clínica? Y yo banco a las clínicas porque no lo pueden cambiar. ¿Vos sabés la cantidad de bacterias que hay en algunas historias clínicas? ¿Te lo dijeron? Pero vos observás el pico de cantidad de muertos que hay en tan poco tiempo y con el denominador común de tu fentanilo. ¿Vos sabés 50.000 ampollas a personas que le dan fentanilo en una UTI? ¿Vos sabés cuántas personas se mueren? Preguntale a los médicos del italiano, te dijeron, no me varió el porcentaje. Preguntale a los otros médicos, no le varió el porcentaje. No contribuyó esto. Esto fue una operación. Yo estoy dispuesto a bancar lo que sea, que se investigue lo que sea, pero esto el día 1, sin un estudio, ya me pusieron el cartel de asesino, de matar gente, de muerte. Y yo estoy con la gente para que la gente sepa que le están mintiendo. El juez Kreplak, escúchame, Furfaro, el juez Kreplak te citó, te llamaron, te pidieron, ¿algo? Pero lo explicó, me inhibió, me prohibió la salida del país. Hoy presenté que aportaba el pasaporte. El juez debe querer saber si soy responsable, quién es responsable, quién no es responsable, si hubo negligencia, si hubo un atentado. ¿Estás imputado vos? ¿Vos estás imputado, por ejemplo? Y hay 24 personas imputadas. ¿Estás imputado? ¿Eh? ¿Estás imputado, sí o no?
Todos estamos imputados, no podemos salir del país, no podemos mover los bienes. Pero vos me entendés que acá se jugó con la gente desde el día 9 de mayo. El 8 de mayo nosotros sacamos el producto y el 9 nos autoinhibimos y se empezó a hablar de muerte. ¿Cómo me explicás eso? La ANMAT no hizo nada. Me denunció el 13. Hoy estabas vos ahí cuando te cruzaste con la periodista Camila. Sí. ¿Qué estabas yendo a hacer ahí? Creo que era la calle Montevideo. Bueno, una de las 100 y pico de esas notificaciones dicen que certificados eran ilegales, eran truchos. El ministro de Salud desde el año pasado tuitea los recall nuestros, el único laboratorio que tuitea el recall. Fíjate en el Twitter de él, es extrañísimo que el ministro Lugones tuitee los recall. Dicen que el medicamento era ilegítimo, ilegal. ¿Por qué? Porque los compré hace 4 o 5 años, los transferí y el ANMAT me dijo no, como tienen embargo, no los puede transferir. Les expliqué que cualquier bien embargado se puede transferir, que ya lo empecé a usar por el silencio de la administración, y con este gobierno dijeron ilegítimo, ilegal, trucho. En la pandemia, ¿sabés los productos que hicimos de eso? Todos los hospitales del país nos llamaban. ¿Qué te puedo decir? 50.000 ampollas, si realmente esto, como dijeron desde el día 1, sería una masacre, ¿me entendés? Ahora, ya es, ¿cómo no voy a, Furfaro, ya es, que se investigue? Ya es una masacre. ¿Cuántos muertos son la cantidad de muertos que significan para vos una masacre? Un muerto es un montón. Hay 96. Un muerto es un montón. Bueno. Te lo digo por mi vida. Pero vos estabas tratando de sacar licencia para otros medicamentos, fabricarlos. No, yo fui a demostrar que los compré hace 4 o 5 años para tener un papel para mostrarle al juez, para decirle, señor juez, mire que la ANMAT miente, dice que este medicamento es ilegítimo, ilegal, y yo lo compré y tuve que ir al juzgado, pagué el embargo y cuando fui a transferir, la empresa se había quebrado, entonces me tuve que presentar en la quiebra. Me tuve que presentar en la quiebra y decir, lo vengo a comprar de nuevo porque la ANMAT me dijo que no se podía transferir, cuando se pueden transferir autos, casas embargadas. ¿Por qué? Porque la ANMAT es juez y parte, pero es juez y parte con los que no somos del club, ¿eh? Si somos del club no tenemos ningún problema. Si somos del club contaminás 7 lotes y no te mando ni a investigar, ni a mirar. Te puedo mandar para que lo veas. Mirá los récords que hay en los comunicados de la ANMAT. Esteban Alvarado y Mario Segovia, ¿te suenan? Sí, dije, nunca fui abogado de ellos, nunca fui abogado de ellos. ¿Quiénes son? Contá vos quiénes son. Son 2 tipos que me enteré que la misma gente que me hizo trampa con la vida de mi hijo, que me lo lastimaron, me contaron que le armaron una causa trucha en la cárcel. Y así se lo arman a un montón de presos. ¿Pero por qué? ¿Causa sobre qué? Narcos. Pero investigalo vos, pero ¿sabes cuánta gente mete en presa en este país por nada? Ahora va a circular un video que me filmaron. Alvarado y Segovia, ¿son narcos? Eso lo tiene que decir la justicia. Yo lo que te puedo decir que yo no soy narco, que a mí me denunciaron ahora por barbaridades. Me allanaron 40, 50 propiedades. Ninguno de los que allanaron fuma un cigarrillo de marihuana, ¿me entendés? Y me destrozaron la familia, la gente está enferma, la gente dice, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo no pasar esto? Es inexplicable porque en el laboratorio dio bien el producto. A la ANMAT le da una Klebsiella, al Malbrán le da 2 bichos. Vos me seguís, hay tres controles diferentes. Ahora, ¿lo pudieron haber contaminado? ¿Pudo haber sido una negligencia? Sí, obvio, es lo que quiero que averigüen, pero desde el primer día que yo te quiero decir muertes. Una cosa, Furfaro, sí. Ahora venimos hablando con familiares de personas fallecidas, sí. Ahora vamos a hablar con Sol Francese, que familiar... Sí. Lo conozco perfecto, el hijo de la moto, el nene de la moto, mi hijo tiene la misma edad. Bueno, ¿querés decirle algo? Acá está la mamá, ¿por qué no le decís? ¿Cómo no le voy a decir algo a la señora? Pero dijiste un montón de cosas, Furfaro. ¿Qué tenés para decirle a los familiares? Dale, aprovechá. A ella primero, que la acompañe en el sentimiento, señora, y yo estoy pidiendo justicia por mi hijo que lo dejaron ciego y le cortaron la cara hace 2 años y medio. Yo soy el primero que quiero que se sepa lo que le pasó a su hijo. Quiero que sepa que la leí toda la historia clínica de su hijo. Y su hijo tenía varias bacterias. Tenía varias bacterias. No sé si se lo dijeron o no. Ahora, ¿está mal que tenga una bacteria la ampolla? Sí, obvio que está mal. Hay que dejar que los médicos digan qué pasó, qué no pasó, si le causó algo o no. Pero
de verdad, no la puedo leer porque no sé si usó casco, no usó casco. Me pregunto por qué pasó, por qué no pasó. Y yo estoy pidiendo justicia por mi hijo hace 2 años y medio. ¿Cómo no voy a pedir justicia por el suyo, señora? Soy el primero. Sol. Y si yo tengo algo que ver y hice algo mal a propósito, señora, yo pongo mi cabeza y me vuelo la cabeza delante suyo, señora. Yo soy gente de trabajo. Dijeron que éramos narcos, que éramos chorros. Y yo estoy pidiendo justicia por mi hijo hace 2 años y medio. Bien. Y le hablo con el corazón, no le miento, no soy kirchnerista, no soy de Kicillof, pero lo que está haciendo este gobierno con los hospitales, con las clínicas, con el Madurán, con el CONICET, yo fui el primero a mostrar que le sacaron medicamento a los jubilados, en mostrar que estaban cerrando el Madurán, que estaban cerrando el Garrahan, fui el primero. Está bien, Furfaro, sí. espera, acá hay una mamá o Sí. una familiar. Si quiere Sí, decir que me algo, diga. si no, no. No, primero decirle que no le creo nada de lo que está diciendo, que sí, dice que tiene va a todo el poner la derecho. cabeza. Pará, bueno, Furfaro, espere, escucha nada. un minuto, dale. Espera, nada, dale. Furfaro, si decís que vas a poner la cabeza, bueno, tráela, porque es así, sos responsable de todas las muertes. En el lote 31.202 había 2 bacterias, no era una sola, y la Sí. segunda bacteria que se encuentra es propia del laboratorio. Vos sabés ¿Cómo? que el lote 31.202 tiene un periodo de fabricación de 8 horas, se tardó 16 en fabricarlo, tenía una diferencia de temperatura, que eso también prolifera que se crean las bacterias. Entonces hay un montón de cosas y de fallas y vos sos responsable, así que vas a tener que... nada. Yo le voy a explicar, un lote de 150.000 ampollas tarda en fabricarse. No, sí, tarda 8 horas no. en fabricarse, tiene un periodo de Bueno. tiempo para fabricarse. Bueno. No sé si eso lo sabés, vos sos el dueño del laboratorio, tendrías que saberlo. No, señora, yo le acepto todo lo que usted dice. Y si yo tengo, Obviamente que me vas a aceptar todo lo que yo te estoy diciendo porque fue la vida de mi hijo la que vos estropeaste o las bacterias que estaban en tu fentanilo la que llevaron a que Renato se empeorara y falleciera, igual que todas las otras víctimas. Señora, yo no le puedo decir nada a usted. Todo lo que usted me diga tiene razón. Todo lo que usted me diga Por supuesto tiene que razón. sí, por supuesto que tengo razón. Bien. Furfaro. Le pido, sí. le pido a acompañar el sentimiento y que... No, y no, que no sí, pidas eso que porque sí. no. Bueno, Primero no yo- te acepto eso, no te acepto disculpas, no te voy a aceptar nada. Señora, lo único que le voy a decir es que yo desde el día 5 días, 6 días, dije que se investiga una persona y esa persona no se la está investigando, me encantaría que se la investigue y yo fui el que lo saqué el 8. Usted Está sabe bien, que... a mí los temas políticos de ustedes no me interesan, serán Yo tema no- de yo no- investigación después. Ahora lo que Sí. lo que se tiene que probar son las muertes y Sí. para mí no hay duda de la responsabilidad que vos tenéis de las personas que tenías trabajando dentro del laboratorio que hicieron mal las cosas. Bien. Señora, lo que usted diga, Sí. yo lo acepto. Bien. Gracias. Bien. Furfaro, gracias por esta conversación. No, por favor, un abrazo. Bueno, hemos hablado larguísimo rato con Furfaro, del cual se viene hablando muchísimo en los últimos largos días, porque no tiene antecedentes, ayúdenme con esto. Por ejemplo, está Eduardo Lagomarcino, que es doctor de la UBA, farmacéutico, especialista en farmacia hospitalaria. ¿Hay antecedentes de tantas muertes por un fármaco contaminado o algo de estas características como la que estamos viviendo? No que yo recuerde. Obviamente hay que estar informado en el mundo cuántas cosas pueden haber ocurrido, pero las que recuerdo acá en la Argentina, propóleo en su momento, efedrina, hubo bastantes muertes por causa de fármacos, pero no recuerdo esta cantidad. Bien, está Carlos Regazzoni y está Irene Hartman, que es periodista de Clarín y viene siguiendo mucho este tema. Contanos vos primero qué impresión tenés sobre cómo evoluciona. ¿La causa o la conversación, García? La conversación, sí. La conversación es difícil. Yo también tuve una muy larga y más o menos dijo estas mismas cosas y muchísimas son muy equivocadas. Si uno las chequea con expertos como el doctor, que las bacterias multiresistentes a antibióticos no pueden proliferar en un laboratorio. Yo he hablado con ex empleados de los laboratorios de él y dice que las condiciones de trabajo eran muy malas, trapos que se usan acá y allá, mezclando sustancias, digamos, temperaturas para todo en el ambiente que permiten que proliferen los patógenos, cero exigencia en lo que se llaman las buenas prácticas de fabricación. Y después hay una mezcolanza, digamos, que como vos decías, Diego, es la verdad bastante difícil de seguir,
y él se va por las ramas de una manera, es muy difícil continuar la conversación, la verdad. Bien, sí, Carlos, está Carlos Regazzoni, ¿Qué tal? adelante. No, el caso puntual. Sí, no por la conversación en sí, sino la situación. La situación es indudable un caso de contaminación de un fármaco por defecto de fabricación. Casos iguales en el planeta no conozco en la farmacología moderna. ¿Por qué esa certeza, ese nivel de certeza? Porque porque no se cumplieron con los procedimientos. Vos no tenés que encontrar la bacteria en el laboratorio. Eso ya es definitivo. El hecho de que no se cumplan con los procedimientos, que por ejemplo, todo esto tiene que tener con lo que se llama un control de calidad. Ese control de calidad tiene una que se llama una contraprueba. Esa contraprueba tiene que estar guardada en el laboratorio. Entonces, ante un incidente como este, que puede ocurrir en cualquier país del mundo, no de esta magnitud, la autoridad sanitaria va y busca la contraprueba, que son miembros del mismo lote que fueron en custodia para chequear que el problema no existía. Una muestra que queda para... Claro, para eso no está. Ujú. Después tiene que tener lo que se llama el acta de producto terminado, en la cual el control de calidad que se hace en el laboratorio tiene que fehacientemente mostrar que el fármaco estaba en condiciones. Después están las observaciones que hace la ANMAT en un acta que la hizo un inspector y que la firmó el acta, con lo cual hay que darle crédito de veracidad, en la cual se contempla todo lo que ella decía. Sobre el laboratorio, no sobre el lote. Sobre el laboratorio, porque el problema no es el lote. Por eso, enseñanos cómo es el trabajo de ANMAT. Porque decís, ¿qué agarran? Un lote al azar y lo examinan y entonces No, o van y elaboran no se hace. y es sobre el laboratorio o sobre las cajitas con las ampollas. Estoy usando esta figura. ¿Cómo trabajan? El ANMAT lo que hace es una inspección visual de las instalaciones, el procedimiento y el cumplimiento de normas, que son papeles y documentos firmados. Cuando eso ocurre, vos bajás el riesgo. El riesgo nunca es cero, porque son temas biológicos. Para terminar de definir que el riesgo va a ser lo más próximo a cero, lo que se hace son los controles de calidad, que se hacen al principio, en la mitad del procedimiento y al final del procedimiento. Cuando todo eso está en orden, vos igual podrías tener un incidente, pero vos cumpliste con la normativa. Si vos no cumplís con las buenas prácticas de producción farmacéutica son globales. O sea, en cualquier país desarrollado se tienen que cumplir. Si vos no cumpliste con esas normas y tu medicamento queda demostrado que expuso un riesgo adicional al paciente, porque tampoco yo tengo que probar que las bacterias estas terminaron con la vida del paciente. Pero la visita de ANMAT, la inspección de ANMAT que está sobre la mesa es la que sucede entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre, antes de la fabricación del lote contaminado. Y ahí las observaciones son muy críticas. Sí. ¿Por qué ANMAT no cierra el laboratorio? Pero yo le hago una pregunta. Eso es una pregunta, digo, no sé Claro, cómo pero es funciona. más fácil de responder. ¿Pero debió cerrarlo? No, porque es muy fácil de responder la pregunta. Si vos fabricás un medicamento que va a ir a la vena de un paciente crítico y la autoridad competente te demuestra inequívocamente que tenés defectos de procedimiento, ¿vos seguís fabricando ese medicamento? Está bien, pero no puede Pero quedar en la no, voluntad pero del no, particular. pero Carlos, No, pará un pero poco, porque es si no es fundamental el tema. Pero Fulfaro decía, Claro. ¿y por qué no me cerraron? Claro. Es como No. pasivamente es, bueno, Él la estaba responsabilidad de la más. No, amigo, es tu kiosco, es tu laboratorio o es tu negocio. Es decir, a cualquiera que nos está mirando y tiene cualquier tipo de negocio, te clausuran. Y además, ¿puedo leer la última línea del comunicado de ANMAT? Sí. Cuando ANMAT va, le manda una carta a la directora del laboratorio, a la directora científica, no sé exactamente cómo se llama, donde le pide que tiene que responder a una serie de cuestionamientos críticos que se le hacen sobre el laboratorio y dice, la presentación de la carta de respuesta del laboratorio ANMAT no implica la suspensión de acciones regulatorias o legales que hubiesen derivado del incumplimiento a las normas vigentes. Bueno, por Que- eso sí. Porque es endeble. O sea, las advertencias de la ANMAT existieron, desde 2019 se pueden rastrear a los dos laboratorios, a Ramallo y a HLB, pero lo cierto es que
es para preguntarse por qué no los clausuraron. O sea, realmente, más allá de esta gestión de gobierno y en esta gestión de gobierno. Bien, ¿qué pensás vos de lo que escuchaste hasta acá, la causa judicial? Porque ahora vamos a hablar con Sergio Farela sobre Kreplak. Un misterio porque hay un montón de procedimientos. Hasta ahora parece que el juez está abocado en vincular casos con el fentanilo. Entonces vos lo que vas teniendo son tantos, parece que hay 9 más, parece que hay 2 más, parece que hay uno en tal provincia. Está como haciendo un mapeo de las víctimas o del escenario. Pero no se ven con la misma velocidad, porque acá se puede destruir pruebas, se puede destruir documentación, empiezan los incendios raros, de accidentes. Esto no es la primera vez que ocurre. Y la verdad que a mí me inquieta un poco, yo no estoy en el expediente, entonces lo digo con mucha reserva y con mucho respeto, que pasados una determinada cantidad de meses, que ya son varios, desde las primeras muertes, sospechas y después denuncias, todavía no tengamos respuestas mínimas, aunque sea de dónde estamos parados, o acciones directas. Esto se cierra, venga tal, citaciones a indagatoria, acusaciones concretas, bueno. Sergio Farela. Sergio tiene novedades sobre el juez Kreplak. Sergio, que viene siguiendo la causa desde el inicio. Vamos. Sí, Diego, ¿cómo te va? Buenas noches. Recién una comunicación que tuve con el juez a cargo de esta investigación por la contaminación del fentanilo ante las palabras del presidente Javier Milei y el comunicado UNON, que producto de que está autorizado obviamente para decirlo, señor presidente, su obligación constitucional, le recuerdo, de abstenerse de interferir en una causa penal en curso. Respeto por las víctimas y las instituciones, y habla obviamente de no politizar el trabajo judicial, según él mismo dice, bueno, bien hecho, ¿no? Esto es parte de lo que conversé con Kreplak y que, bueno, obviamente me autorizó a citarlo después de la reacción del discurso presidencial. Bien, entonces reitera el concepto de la novedad. El juez le contestó al presidente. El Kreplak, contestándole al presidente de la Nación, le recuerdo al señor presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso, respeto por las víctimas y las instituciones, y obviamente le pide no politizar un trabajo judicial que, bueno, él mismo está llevando a cabo. Muchas gracias, Sergio. Una colega me recuerda, Diego, la causa de que seguramente Claudio la va a poder recordar mucho mejor, la causa del sindicalista de la bancaria que fue por la mafia de los medicamentos. ¿Te acordás? Sí, exactamente, fue por adulteración, Juan José Sanó, la adulteración de los troqueles de medicamentos para el cáncer, ¿no es así? Así. Sí. Fue el comienzo del gobierno de Néstor Kirchner. Murió Sol, creo que 30 personas. Quiero preguntarte, ¿cómo está la causa judicial? ¿Cómo abordaron el tema? ¿Te estás reuniendo con otros familiares? ¿Cómo está eso? Sí, de la causa igual ahora está llegando Adriana al piso, así que ella te va a poder explicar un poquito mejor lo que es la parte judicial. Adriana es... Adriana es la abogada, es mi tía. Sí. Con respecto a los demás familiares, sí estamos en contacto continuamente nosotros, así que nada, estamos al tanto de todo lo que va pasando, sí. Bien, ¿y cómo fue? ¿En qué hospital estaba? ¿Qué te iban diciendo? ¿Cómo fue el diagnóstico? Renato entró al Hospital Italiano de La Plata por un accidente que tuvo. ¿Edad? 18 años. Él estuvo internado 10 días hasta que fallece y nada, empieza con fiebre, una fiebre alta, persistente, que no se la podía controlar, y eso fue lo que complica el cuadro de él, la fiebre, porque no podía tener estímulos en el cerebro para que no se inflamara. Pero él entró al hospital, ¿por qué? Por un accidente. Tiene un accidente y claro, se golpea la cabeza. Ah, ¿por una caída? Por una caída, claro, se le hace un coágulo en la cabeza y eso es lo que tenían que estar controlando. Bien, y en un momento le suministran este fentanilo. Claro, el fentanilo se administra en él para mantener una sedación porque estaba ventilado. ¿Y ahí ustedes notan cambios o empeoramiento del cuadro? No, generalmente él venía bien porque él venía recuperándose, es más, el cuarto día le bajan la sedación, se despierta, le apagan el respirador, empieza a respirar solo. Pero lo que complicaba el cuadro de él era la fiebre y nada, después con los días nos dimos cuenta que era producto de estas dos bacterias. Doctor, ¿cómo se notan los síntomas y cómo se detecta que son las bacterias? ¿Cómo que están en esa situación? ¿Qué hace el equipo médico? Las bacterias gram negativas tienen una cápsula
Esa cápsula es una de las sustancias más tóxicas que se conoce para el cuerpo humano y para los seres vivos en general. Cuando vos inyectás esa cápsula, esa cápside que se llama, directamente en el torrente sanguíneo, el paciente tiene en cuestión de minutos una reacción que se llama shock séptico. ¿Qué cápsula? ¿A qué te referís? La bacteria está recubierta por una pared. Esa pared está compuesta de una sustancia que se llama lipopolisacárido. Esa sustancia es de una extrema toxicidad. Cuando vos la inyectás en el torrente sanguíneo, de hecho ocurre en otras circunstancias, automáticamente el sistema cardiovascular de los pacientes colapsa. Y eso puede llevar a la muerte en muy poco tiempo. Eduardo, ¿qué puedes aportar sobre esto? Hay varias cosas que estuvieron hablando acá que me gustaría aclarar. Más que nada cuando de golpe hablan de ANMAT y hablan como si el ANMAT fuera, digamos... Y es una entelequia hablar del ANMAT. El ANMAT tiene trabajadores que son muy capacitados. La Facultad de Farmacia y Bioquímica tiene una especialidad en ciencia regulatoria donde la mayoría de esta gente la ha realizado, ¿sí? Entonces hablar del ANMAT y qué hizo, qué no hizo, no. Los trabajadores seguramente hicieron su trabajo, y hay quienes tuvieron que tomar decisiones que no lo hicieron. La ANMAT es un ente, un ente de regulación nacional que responde directamente al Ministerio de Salud de la Nación. Entonces Sí, eso es lo que... Usted se refiere a los cargos técnicos y a la gestión política de la ANMAT. Y esa es la parte que podría Correcto, cuestionar. ¿no? Porque en un momento se Exacto. preguntó, ¿qué hizo la ANMAT? ¿Por qué no lo cerró? No, claro, pero las clausuras se deciden Eduardo, hay políticamente. un momento del ANMAT, es la dirección del ANMAT. Claro. Por eso. Nadie le echa la culpa al auditor que fue. El auditor fue y hizo su informe. Por eso, hecho, pero por ahí ¿no? estaban hablando de los cierre, informes. clausura provisoria y después no, por alguna razón no sucedió. Bien, entonces, una cosa son los informes que están correctamente realizados. O sea, la ANMAT hizo su trabajo, pero quienes tuvieron que tomar las decisiones no lo ¿Usted hicieron. qué hubiera hecho, Enrique? Y ahí obviamente había que cerrar el laboratorio. Cerrar el Es más, laboratorio. Es más, El director técnico del laboratorio, y también tiene que ser porque imputado. recordemos, cada laboratorio tiene un responsable, eso aparece hasta en los troqueles de los remedios. Vos lo ves, te dice el director responsable, tal. Hay una persona, como pasa con los medios de comunicación, por ejemplo, un editor responsable. Sí, no solo son los... Esa es la persona que controla toda la producción, que controla todos los procedimientos, que controla todos los resultados, que controla el producto. O yo me estoy equivocando. No, es más. No, Después, eso es así. esa persona es la supervisada por el Estado. Por Con los eso, organismos una regulatorios. vez, cuando se llega a definir si las bacterias efectivamente condujeron a la muerte a estas personas, o cómo fue, si las empujaron más rápido, si realmente murieron por estas bacterias, habrá que ver quién es el responsable. Porque no necesariamente es el dueño, por Sí. ahí es el director técnico, hay que ver hasta dónde, cuál es el alcance, digamos, de la prueba para demostrar cómo es la cadena de responsabilidad. El informe de ANMAT del laboratorio Ramallo está dirigido a la directora técnica, que es era Carolina Ansaldi en ese momento, no sé en este momento. Bien. Llegó la abogada, ¿verdad? Adriana Francese. Adriana, ¿qué puedes aportar sobre esta situación, sobre la causa judicial, etcétera? Buenas noches. Bueno, la causa judicial está ahora en un momento muy importante, muy esperado por las familias, porque se están realizando las pericias médicas, las pericias del Instituto Malbrán sobre los lotes, sobre los registros de lotes. Ayer se inició la pericia del registro de lote 31.202, que es el que en un informe preliminar se detectaron las bacterias ya, y también se detectó que eran las mismas bacterias que estaban en el cuerpo de las personas fallecidas. Bueno, reitera eso porque ahí está como la pieza clave del rompecabezas, ¿no? Que fue gran parte de la discusión con Furfaro, de la conversación con Furfaro, es bueno, todo esto, pero veamos esto, que entonces repetilo, de la bacteria. El Instituto Malbrán, que es un laboratorio de renombre, realizó un estudio sobre las ampollas que salieron del laboratorio HLB Pharma del señor Furfaro, encontrando dentro de las ampollas cerradas y selladas en un envase de vidrio hermético 2 bacterias que no son la Klebsiella solamente, como menciona el señor que las bacterias eran las Klebsiella que hay en los hospitales. Es una Klebsiella que es una Klebsiella MBL, multiresistente a todos los medicamentos, antibióticos, a combinaciones de antibióticos. Cuenten esto, porque ahora somos son dos, expertos en claro. Klebsielas.
saben cómo es este rubro que tenemos que aprender. Hay muchas. ¿Cuántas son, Carlos? No, Bueno, hay una ni resistencia se sabe antibióticos, cuántas otra hay. no. El punto es que cuando aparece esta Klebsiella, acompañada de la Ralstonia, que creo que es la otra bacteria, Piquete. la Ralstonia es un indicador. Es un indicador de defectos en el proceso de manufactura de los laboratorios. O sea, están los manuales, eso. ¿Pero en qué parte? No, pero Digamos, en En imágenes, las aguas. ¿en qué momento? En las aguas. Vos tenés el doctor igualmente de esto sabe mucho más que yo. Pero básicamente, vos, el principio activo, el fentanilo, viene liofilizado, es un polvo. Ese polvo, para inyectarse, para preparar la ampolla, hay que disolverlo. Se utilizan muchos disolventes, uno de ellos son aguas especiales, ultrafiltradas, de calidad muy significativa, y como no se puede esterilizar la ampolla una vez que lo fabricaste, porque si yo probablemente desnaturalice la solución, antes esas aguas hay que filtrarlas. Pero eso es un método muy delicado, que hay que lavar permanentemente los filtros, hay que tener una serie de procedimientos. Si vos encontrás estas bacterias en la ampolla, eso está indicando dos problemas graves. El primero, no fuiste efectivo en esterilizar los líquidos con los cuales se va a disolver el fentanilo para hacer el líquido de la ampolla. Y lo segundo, no tuviste controles de calidad, que esto es lo más grave de todo. Porque el procedimiento puede tener defectos porque es muy complejo y puede tener errores, ponele. Ahora, lo que no puede ocurrir es que no se haya hecho el control bacteriológico, que eso es una obligación que tiene cualquier prestador. Esto es como agarrar y decir, es una obligación esterilizar el material quirúrgico y que el cirujano no lo haya hecho. Eduardo, ¿es así el procedimiento? Correctamente, hay un procedimiento que se llama garantía de calidad, que debe hacerse con el producto terminado, que tiene que tener no solo un procedimiento, sino una ficha en la cual hay firmas de los responsables. Pero entonces, trata de describirnos con imágenes cómo es eso, digamos, hay lo decía, viene en polvo el fentanilo. supongamos que la bacteria está en la solución. Sí. ¿Sí? La solución diluye o disuelve primero al principio activo. Eso se mezcla y comienza el envasado. Todo lo que está envasado está contaminado. ¿Sí? ¿Y de dónde sale esa bacteria en ese líquido? El tanque, las cañerías, la higiene de los operadores, es multivariable. Pero esa no es de hospitales, esa bacteria. La bacteria, cualquier bacteria puede estar en un hospital. Ahora, la asignación de la causalidad, que es lo que se está trabajando ahora, es darle a cada paciente que ha recibido este producto, si tiene justamente la misma bacteria que el Malbrán está diciendo que tiene. Porque además se está equivocando lo que se dice con los hospitales. Estas bacterias no ocurren en la naturaleza excepto en el intestino. Cuando aparecen sobre la piel o en superficies, o como dice el doctor, en los procesos, es porque hubo una presión sobre otras bacterias. Ocurren habitualmente en lugares que están siendo sometidos a procesos de esterilización o lugares que están sometidos a presión antibiótica. Cuando ocurre eso, estas bacterias, que son hiperresistentes, pero no son resistentes a las otras, a las compañeras habituales. Cuando las habituales desaparecen, estas bacterias afloran. Para esterilizar estas bacterias hacen falta procedimientos muy sofisticados, muy costosos, que es lo que a veces justamente malas prácticas de industria lo que están buscando es ahorrar ese costo. Claro. Adriana. Vamos, ¿no? No, que justamente esta pericia que se está haciendo sobre los registros de lotes que denotan una falta de higiene, de mantenimiento, de limpieza de máquinas. Los lotes se fabricaron en diciembre, fueron 6. Se limpió el primero, se limpió la máquina al realizar el primer lote y se siguieron fabricando 5 lotes más sin limpieza, sin cambiar filtros, con una temperatura ambiente. ¿Eso? Eso está en los informes preliminares porque se hace el Malbrán hace un informe, el INAME, perdón, hace un informe detallando, pero no exhaustivamente cada uno de los errores, sino mencionando algunos de los errores que encontró, que son 25, 30 errores en cada... ¿Esos son del informe del ANMAT? No, del INAME. Eso es un informe del INAME sobre el laboratorio de Ramallo. El laboratorio Ramallo no cumplían ni con los controles de higiene, ni con las prácticas de limpieza de las máquinas, cambios de filtro, mangueras, jeringas de inyectado. No cumplió con la temperatura ambiente, no cumplió con los tiempos que debe dejar la ampolla para ser estudiada y luego ser sacada a comercializar. No cumplió con nada, no es que no cumplió con una cosa. Por eso lo del boicot que menciona, además de esto,
hay 139 alertas, 125 expedientes sancionatorios por malas prácticas de manufactura. Pero Todos de malas volvemos a la misma Cerraron. pregunta de siempre. Acá hay un laboratorio y hay un controlador del laboratorio. ¿Por qué el controlador del laboratorio? ¿Cuántas tarjetas amarillas vos necesitas hasta echar al jugador? ¿Me permiten la comparación ¿Y de qué rústica? gravedad? ¿Y de qué Diego, ¿Cuánto? una más. Es decir, Y todo Diego, déjennos en- porque acá sí viene la pata eventualmente política. No, ¿por qué eventualmente, Diego? Bueno, decí. Mira, hoy yo recibí un dato que a mí al menos me dejó perplejo. En época de Alberto Fernández, aparecieron 3 personas en el Ministerio de Salud, como quien entra a un local comercial, a pedir reunirse con el ministro, fueron recibidos por el ministro, uno de ellos era Furfaro, otro era otro hombre y había una mujer, y la frase fue, tenemos la vacuna contra el COVID, y la tenemos en Rusia. 3 personas comunes pueden decir esto. 3 personas comunes pueden reunirse con un ministro. Vamos nosotros 3, ahora un ministerio. ¿Nos recibe un ministro? Tercero, había un funcionario y le dice al... Pará, que tengan influencia. Diego. Déjame decirte esto. No. Que tengan llegada de influencia Diego, no es perdón. condición necesaria, No, perdón, pero perdón. no suficiente para que Diego, haya una orden política de digamos, no ahorquen pero no No, maten. no, Diego, pero hagan pará. sanciones pero no los lo cierren. que te digo es que aparecieron 3 personas con poder de entrar a un ministerio diciendo que tenían asegurado una vacuna en un país que es una potencia mundial. Viajaron con una comitiva y todas las fuentes que consulté de ese ministerio, de ese momento, me dicen No. que sin estas 3 personas esa vacuna difícilmente se consigue. Irene, Perdón, no, como un aporte. García Furfaro dice que sí, que él fue un intermediador con la vacuna Sputnik. O sea, él ofició de intermediador. La explicación de por qué se subió al avión que fue a Rusia con la entonces Yo no quiero, perdón, viceministra. yo no quiero relativizar esto. No, no Este es tipo para cayó relativizarlo. con un papel a un ministerio con falta de ortografía, Sí, sí, sí. un contrato que incluso me contaba una autoridad de ese ministerio que hasta tenía descrito cuál era la comisión que ellos iban a cobrar por hacer esa gestión. Entonces Totalmente, digo, y él quedó muy frustrado de que no cumplió pero hoy ese en la rol. entrevista con Diego O dice, sea, no, yo no tengo poder. No, ¿cómo no tenés poder? Si vos podés entrar a un ministerio y prometer que un país como Rusia, que con todo respeto no es un país de 4ª categoría, te va a financiar una vacuna, es porque sos un tipo con mucho poder. No sos una persona cualquiera. Entonces, para después decirle a Diego en la cara, no, yo no sé. Aparte, Diego, ¿vos te diste cuenta que te confesó? no, pero para, a mí no, ya hablamos, viste, como que ya está, lo que había que hablar con él. Pero Diego, Diego, hay Para, uno de los hagamos desafíos- fair play. pero en vos te eso. querés preguntar por qué no lo Pero controlan, Diego. Ahí No, tenés la pero respuesta. vamos con lo genérico, no sobre Uno la de los conversación. desafíos de la justicia cuando hay problemas de calidad de medicamentos Sí. es dilucidar si hay comportamientos mafiosos. Porque para que el problema del negocio de los medicamentos, digo porque digamos, en el PAMI encontramos muchísimas irregularidades en muchísimos frentes, vos siempre encontrás comportamientos que son muy sospechosos. No digo que este sea el caso, pero el desafío es ese, ver si hay Yo- connivencia con funcionarios. Yo sabés lo que, mirá la triste asociación que voy a hacer. Dolorosa, Cromañón. ¿Se acuerdan cuando empezó toda la discusión sobre los controles y había auditorías y estaban coimeados los inspectores y Fueron cómo podía condenados ser? Volvemos en Argentina como siempre, como en un embudo a lo mismo, digamos. Si hay una falla en el control, los dos bailando el tango, yo no tengo dudas, Eduardo, de que los empleados hicieron del ANMAT su trabajo y sugirieron quizás que no podía seguir funcionando de esa manera. Igual ese lo van a tener que laboratorio. Pero las entrar en- Pero hubo un advertencias- momento, no sé, salvo que ustedes me digan, no, miren, es bastante común que los laboratorios lo tengan que yo 100 creo que hay que- advertencias y se les sigue dando tiempo. ¿Puede pasar eso, Eduardo? No, no creo. Es lo Por que él eso dice recién, claro. apoyo claramente que viendo los informes que había, los que tienen que tomar decisiones, que no son los técnicos que hacen esta labor, tenían que haberlo cerrado. Pero Ay, estamos hablando claro. de la dirección del MAT o el ministro de Salud. Pero, Pero Hay eso, varias eso cosas. pero sin excede ese poder que el los tipo cambios este de tiene, gobierno. ¿se puede ¿Qué? evadir Voy. un control? Pero hay- Porque el poder es lo que permite que hagas el control. A ver. A mí me parece que hay una cancha donde todos los jugadores tienen un rol, que es la cancha de un mercado hiperregulado, como es el mercado de la salud y los mercados de los medicamentos. ¿Qué pasa en un mercado hiperregulado? Los funcionarios, la política tienen mucho poder y hay mucha plata en juego. Y sabemos que en la Argentina los mercados regulados han sido usados en beneficios de uno o de otro de manera irregular. Entonces acá está un particular como García Furfaro cumpliendo con su rol
de ser un jugador que tiene recursos económicos para jugar en ese partido. Hay un organismo del Estado, que es la ANMAT, que depende del Ministerio de Salud, que controla, pero no sanciona, no cierra, no frena, no penaliza. Pero tiene ese poder de hacerlo o no. Sí. Claro que tiene. Sí, Alguien que me lo preventivo, explique, ahora tenemos que Pero aprender déjame de eso. terminar. Excelente regulador. Pero dos cosas más. El Ministerio de Salud de las distintas gestiones, del actual, también tiene responsabilidades. Y el juez de la causa también. ¿Por qué? Porque lleva el apellido de un ministro de Salud de una provincia que contrató ese laboratorio. Entonces ahí hay un tipo de conflicto de intereses que genera sospecha. Entonces me parece que es una cancha complejísima. Perdón, está todo me superpuesto. permito agregar que el Ministerio de Salud, que maneja la ANMAT, que es el organismo que estamos preguntándonos si estuvo bien o no estuvo bien, es querellante de la causa. Porque además, claro, Que el juez lo aceptó como acepta querellante. como querellante a alguien que debería ser investigado, que es el Ministerio de Salud, que es el jefe del ANMAT. Y va a ser investigado. ¿Por quién? Esa es la historia, porque Está como querellante. Inevitablemente va a tener que ser investigado Va a tener porque que es ser el investigado. órgano supremo, jerárquicamente superior al Por ANMAT, eso- y el ANMAT falló y las pruebas de que falló están en el expediente. En esta gestión, en gestiones anteriores, porque Por eso es- según eso contaba sí. Irene, Falló viene esta, de falló la antes. anterior, pero él está presentado No, viene como de antes, querellante en esta exacto, causa, recién. pero no impide a que pueda pasar a ser imputado. Bien, me Y permite, hay pruebas. quiero hablar con Bien. Sol, que vino especialmente de Chascomús, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo era hasta este hecho terrible? Muy tranquila, era una vida tranquila, ahora está todo desbordado por ¿En esto. Chascomús? Chascomús también, porque Renato, el apellido de él era muy conocido, así que también fue un golpe para Chascomús, ¿A para qué la año población. iba del colegio? No, él ya había terminado el secundario. En realidad dejó el último año para ir a trabajar a la cerrajería con el papá. Bien. Entonces, ¿hermanos? Sí, tenía 3 hermanos más grandes y tiene un hermano más chiquito por parte del papá también. Bien. Entonces hay un momento en donde él, ¿qué cosa le pasa? ¿Cómo es ese? Sí. El accidente, Sí. nada, él tiene un accidente un día a la mañana, sale sin casco, obviamente, cosa de chico, se golpea la cabeza, producto de ese accidente él se produce ¿Moto? un hematoma. Sí, Moto. sí, el moto. Se le produce un hematoma en la cabeza, por eso que se lo traslada al hospital italiano De La por Plata. por la complejidad que tenía. Bien. Y ahí se interna. Claro. En principio vos contás que empieza a evolucionar favorablemente. Sí. Sí, los primeros 2 días fueron reservados, después él empieza con evoluciones chiquitas pero buenas. El 4.º día, como te contaba, se baja la sedación, se lo despierta, se le apaga el respirador también de a rato, porque empieza a respirar solo y él empieza a competir con el respirador, entonces se tiene que apagar. Y bueno, pero el tema de las bacterias estas que se le inyectaron le produjeron una neumonía y después una sepsis, que como contaba el doctor, produce una sepsis en el cuerpo y fue lo que agravó el cuadro de él. Y ahí el equipo médico sabía de qué se trataba, ¿qué les comunican? ¿Por qué fallece en teoría? No, en realidad la muerte de él es el golpe en la cabeza, él sufre una muerte cerebral en realidad, con el pasar de los días. Los médicos no sabían qué bacteria era hasta el día 29, que no sabemos si se les había informado a los médicos, pero sí el director estaba sabiendo con la investigación que hacen el día 29 de abril, que eran las 2 bacterias que estaban dentro del fentanilo y dentro del cuerpo de Renato también. Bien, y ahí entonces se conoce que ahí está. ¿Pero él tenía muerte cerebral previa? No, la muerte cerebral no la puedes tener previa y estar de días internado porque es muerte. Vos con una muerte cerebral estás muerto. No, pero yo te lo A él la muerte pregunto cerebral se le especial- diagnostica el día 4 de mayo. Bien, te lo pregunto especialmente porque el dueño del laboratorio Sí. está declarando que se trataban en realidad de pacientes muy graves o en Sí, lo situación leí. terminal y que Sí, lo entonces eran esas las causas y no la bacteria. No eran esas las causas, porque hay gente que entró por una operación de clavícula y salió con una sepsis culpa de estas 2 bacterias y terminó falleciendo. Y entonces fallece y vos ahí te empezás a noticiar de otras muertes también parecidas o iguales. Sí, similares por el tema de la neumonía y de la sepsis, sí. Pero después, todo a partir del día 12, cuando se hace la denuncia. Exactamente el día 12, contanos de qué mes, de ahora. De mayo, el 12 de mayo. El 12 de mayo, cuando empezó todo en mayo. Claro, Bien. ¿Van a la justicia inmediatamente? sí. Sí, eso se ocupa Adriana, así que se ocupó enseguida, sí. Bien, ¿puedo preguntarte, Adriana, cómo fue ese momento entonces? No, tuvimos que ver. Porque por ahí en ese momento no se daban cuenta de la escala que esto No. tenía y que estaban formando parte
de una situación que tristemente está en la historia ya, en el manual Sí. de historia, ¿no? Sí, eso lo hablo yo siempre con ella, que nunca pensamos que iba a ser tan grande, iba a ser, porque es una catástrofe lo que pasó, es terrible. ¿Qué pensás? Sí, no, es una mega causa, no es una causa y sí, nos presentamos desde el primer momento, desde la causa, venimos observando todo lo que se hizo. Hay muchísima información, muchísima documental y prueba que va a avalar lo que decimos nosotros, lo que van a decir los peritos, lo que van a mostrar esos teléfonos secuestrados, esas cámaras de seguridad. Creemos que hay innumerable ¿Qué prueba podrías valiosa. mostrar, por ejemplo? ¿Qué podemos demostrar? ¿Qué pueden mostrar esas cámaras, etcétera? Y por ejemplo, cuando él dice que le van y se le meten en el laboratorio y le revuelven todo para, nada, como un boicot. Es mentira. Justo un día antes de la denuncia, a él se le mete gente al laboratorio a revolverle las cosas, los papeles. La hipótesis de... Un día antes del sabotaje. Claro, del sabotaje, sí. Sí. Un Entonces, día antes de la denuncia sufren un vandalismo en el laboratorio, por lo que se solicitaron las cámaras de seguridad de toda la cuadra. Enfrente hay un local justamente que tiene las cámaras enfocando todo el laboratorio y se mandó a requerir estas cámaras con habilitación de días y horas inhábiles, con una consigna policial hasta que se llevaron las cámaras desde el 1 de mayo hasta el 12, que el 11 había sido supuestamente el vandalismo. Así que ahí también va a surgir a ver qué es lo que pasó en ese supuesto vandalismo. ¿Cómo les parece que va la causa judicial? ¿Están conformes con la velocidad, con...? Sí, a veces es una causa re grande que por ahí se dice que no avanza, que no se está moviendo y no es así. Cuando nosotros escuchamos a los periodistas decir que no se mueve, no es así porque estamos constantemente mirando la causa. También nos pareció incorrecto lo que dijo el gobierno de recusar al juez. Nosotros como familias querellantes, hablo en representación de todos, ¿no? No estamos de acuerdo, no queremos que se lo saque. Porque Esto es muy importante. Sí. ¿Vos estás en condiciones de decir Sí. que sos portavoz de un sí, sentir de las demás general? familias, sí, de las demás familias que estamos presentadas Contalo como otra vez, querella. entonces, sí. No queremos que se saque al juez de la causa, queremos que él siga siendo el que investiga y el que la El lleva juez adelante. Kreplak. Kreplak, sí. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que él está haciendo, él está investigando y todas las cosas que salieron ahora a la luz de esta familia fueron gracias a él, gracias a la investigación que él hace. Excelente. ¿Y por qué? ¿Qué investigó? ¿Qué les pareció relevante? Muchas cosas, como la habilitación trucha que tenía Ramallo para comercializar. O sea, ustedes no tienen medicamentos. la idea de que por tener el hermano que es el No. ministro de Salud, No, esa no. hipótesis de En que... su momento, si lo de un tiene sesgo que investigar, político. se verá si lo corren o no, pero nosotros estamos enfocados en que se diga si las muertes tuvieron que ver con el fentanilo contaminado o no. Después el resto de las investigaciones se irán a hacer, pero nosotros principalmente queremos eso y que no se lo corra. ¿Se lo manifestaron al gobierno de alguna manera? ¿Lo estás contando No, ahora? lo estamos contando ahora, es más, nos pusimos como en contacto con todos de que íbamos a hacerlo público porque no solo a mí se me está haciendo nota, sino a las demás familias y estamos todos contando lo mismo y pidiendo lo mismo. ¿Vos coincidís, Adriana, con eso? ¿Están conformes? Coincido con- plenamente, es un pésimo momento para recusar a un juez cuando estamos con las pericias, una realizándose y las otras a punto de ser realizadas, que son las pericias más fuertes que vamos a tener para determinar la responsabilidad de homicidios directamente, no de ya de la contaminación. Quiero preguntarle a Claudio Saboya, ¿cuáles eran las razones por las cuales Claudio quería el gobierno o sugería correr a Kreplak? Bueno, hubo dos momentos. En un momento, la ministra Patricia Bullrich convalidó el trabajo, un poco lo que dicen acá las señoras, convalidó el trabajo de Kreplak, dijo que el Ministerio de Seguridad está trabajando con el juez muy bien, colaborando, etcétera, etcétera, de forma estrecha. Ahora eso cambió ayer. Y ahora, con lo que escuchamos hoy, lo que vimos en el acto de La Plata del presidente, volvió a tirarle con todo al juez. Lo que dice es un poco lo que vos comentabas recién, que habría una incompatibilidad porque puede ser muy posible que haya que investigar las conexiones, quizás no directas, por supuesto, con estas muertes, sino de cómo el señor García Furfaro podía ofrecer los productos que ofrecía al precio que ofrecía sin que le cierren la fábrica. O sea, hay todo un conjunto de condiciones que permitieron el paso final, que fue la contaminación del fentanilo, Pero esto es, o podría ser, hay vínculos muy fuertes
con un intendente del conurbano, con Mario Iggi, bueno, que es de la misma fuerza del ministro de Salud, Kreplak, hermano del juez. Entonces, bueno, por supuesto eso habrá que verlo. Yo comentaba hoy también, el juez natural es una condición muy importante en la justicia. No se corre a cualquier juez por cualquier cosa, para no caer en lo que se llama forum shopping. Entonces, bueno, hoy el gobierno salió con esto y como querellante que fue aceptado puede pedir la recusación, que el juez deberá ver si acepta o no primero, y si no la acepta, irá a la Cámara Federal de La Plata para que lo resuelva. Pero eso, y tienen razón las señoras, también retrasa y entorpece la investigación. Entonces vos por un lado decís, queremos que esto no se frene, y por otro decís, ¿y se llegará hasta el final de todo o habrá alguna gente a la que no se investigará a fondo? ¿Qué piensan ustedes sobre esta última pregunta de Claudio, que es, ¿seguirá a fondo? ¿Tienen fe en que esto va a resolverse? Yo creo que sí. Sí, porque hay muchas pruebas presentadas en contra de ellos. ¿Y cómo te impresionó la defensa que hace García Furfaro? En líneas generales. Sí, ridícula, porque dice ridiculeces. Ni siquiera sabe cómo se trabaja dentro de su laboratorio. Vos estuviste... ¿Cómo sabes esto de los tiempos? ¿Ya estudiaste, estuviste investigando? Sí. ¿Le podés reiterarlo? Porque es interesante. Sí, que los lotes tienen un tiempo, tienen horas como para que salgan... un tiempo de fabricación que no se cumplieron, sino que se llevó, tardaron el doble. La temperatura, también que lo que dije, que Adriana también lo dijo, la temperatura del lugar tiene que ser acorde y no estaban en condiciones, primeramente eso. Bien. ¿Tienen alguna suerte de acompañamiento de algún organismo del Estado en esta situación? No. Y más, ¿necesitan algo en que se los pueda ayudar? No, ayudarnos en esto, en que se siga difundiendo, que se siga hablando del tema. Esto ayuda un montón también a que otras familias que todavía no saben o no están presentadas en la causa se sumen. Eso, nada más. Adriana. Sí, ayudarnos también un poquito con esto de no politizar tanto, ¿no? Vienen las elecciones y sale Milei en un acto político a pedir la recusación de un juez, cuando hay muchísimas familias esperando pericias, esperando que avance la causa y entorpecen una investigación judicial que nada tiene que ver con la política, a nuestro entender. Si el juez es de un partido político y Milei es de otro y el presidente... A nosotros lo que miramos es que esté bien encaminada la investigación, que no se dejen cabos sueltos y que se vaya por todos los responsables, hoy por la gente del laboratorio, y mañana se seguirá con el ANMAT, con los funcionarios públicos y con todos los que tengan que ver, porque es lo que pedimos en nuestra presentación. Quiero agradecerles a todos por haber venido. No, ojalá, la frase parece hecha, trillada, pero es la única y mejor frase que hay, o que se haga justicia. Sí, no, creemos que sí, así que estamos convencidos de que sí. Gracias. Vamos a hacer una tanda, por favor. Gracias. Día del Niño en Naldo. Con tu compra, sumás la pelota por solo 19.999 pesos. Aprovechá hasta 45% off y 18 cuotas sin interés. Envío gratis a AMBA en productos seleccionados. Naldo, un amigo de la casa. Vivita Forte Antigripal es la única bebida caliente que integra una eficaz receta medicinal que alivia rápidamente los estados gripales, descongestiona, combate el decaimiento, calma el dolor, la fiebre y la tos. Todo en uno, el doble de acción a la mitad de precio que otros.
Gracias por acompañarnos. Ahora Darío Lopreite. Hasta mañana.